Paz de Cristo, hermanos. Dijo el salmista: un día dentro de sus atrios es mejor que 1000 fuera de ellos. En otra ocasión dijo que qué bueno y cuán delicioso estar los hermanos juntos en armonía. Amén. Yo creo que los que estamos aquí en este día venimos con un mismo sentir, un mismo pensamiento, una misma meta. Venimos a adorar y exaltar el nombre del Señor. Amén. Así es de que cuando hacemos eso, quiere decir que estamos en armonía. Amén. Estamos alineados todos con el mismo sentir. Muy bueno mirarlos, hermanos, poder saludarlos. Me da mucho gusto estar frente a ustedes y poder traerles un mensaje de la palabra del Señor. Palabra que da vida, palabra que restaura, palabra que dirige, que guía, que transforma. Podemos mencionar muchas cosas. Amén. Mire, para que tome sus asientos voy a pedirle que busque una escritura que se encuentra ahí en 1 Corintios capítulo 4. Vamos a leer del verso 9 al verso 16. ¿Lo tienen? Dice así la palabra del Señor, dice: porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros, como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto os ruego que me imitéis. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, en esta hora nos unimos, Señor, en esta oración, buscando tu rostro, Señor, buscando tu ayuda, buscando tu guianza, Señor, en estos minutos que vienen. Que tu Espíritu Santo, Señor, tome el control de este lugar y de nuestras vidas. Necesitamos ser edificados, Señor. Necesitamos tu palabra. Necesitamos, Señor, que seas tú el que dirige nuestras vidas. Cada uno de mis hermanos, Señor, los pongo en tus manos y me pongo también en tus manos. Señor, necesitados de tu presencia, necesitados de tu gracia. Bendice a cada uno, Señor, de los que estamos presentes, a cada familia. Bendice a nuestro pastor, Señor, a su esposa que no ha podido estar con nosotros en este día. Pero que tu presencia, Señor, esté con ellos, los ayude, los sustente, y que tu palabra venga a ser el refrigerio de cada uno de nosotros. En tu nombre poderoso te lo pedimos, Señor Jesús. Amén. ¿Pueden tomar sus asientos, hermanos? Voy a tratar, hermanos, de traer este corto mensaje. No voy a usar más citas bíblicas, nada más voy a usar las citas que leímos. A lo mejor repasamos alguna de ellas, pero
vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor ahí. Aquí miramos, hermanos, en esta escritura un consejo de parte del apóstol Pablo, pero creo que principalmente de parte de Dios, para la iglesia de Corinto. Y los versos claves que vamos a estar mirando va a ser el verso 9 y el verso 16, o sea, el primer verso que leímos y el último verso que leímos. El resto es una explicación, es una amonestación, pero vamos a mirar que esta escritura está basada, quiero decirles que voy a estar hablando acerca del tema, un espectáculo real. El apóstol Pablo en el verso 9 menciona que el Señor mismo puso a los apóstoles como un espectáculo para el mundo. Y creo que no es una excepción para estos tiempos, porque la enseñanza es la misma. Entonces, menciona también que fueron puestos como sentenciados a muerte. Y a veces predicar este tipo de mensajes es difícil por la razón de que el mensaje de la palabra de Dios debe ser motivante para las personas. Y cuando hablamos de un tema semejante, entonces estamos diciendo, hey, el llamamiento de Dios entonces quiere decir que yo tengo que morir. El llamamiento de Dios quiere decir que yo tengo que ser espectáculo, que Dios me va a exhibir como un espectáculo para el mundo, para los ángeles y para los hombres. Pero esa es la realidad. Y no quiere decir que con eso pierda poder el evangelio, porque antes de que el Señor nos ponga en esa situación, primero nos transforma, y cuando Él nos transforma, comenzamos a mirar el llamado de Dios de un punto de vista diferente a como lo mirábamos antes de la transformación. Si yo le digo a alguien que tiene que morir por la causa de Cristo, ¿qué tiene de atractivo? Pero si yo le digo Dios te puede transformar y te puede ayudar a enfrentar cualquier tipo de situación, entonces ya nos damos cuenta que sí tiene algo de atractivo, porque nadie más nos puede transformar, nadie puede hacer una transformación en una persona, ni darle una visión como la que tenía el apóstol Pablo. Y en el último verso que leímos, viene un llamado del apóstol Pablo y dice, yo les aconsejo o yo les pido, les ruego que me imitéis a mí. Entonces ahí como que dice, hey, si el Señor me llama para sentenciarme a muerte, para exhibirme como un espectáculo, para ponerme como lo más bajo del mundo, entonces ¿por qué tengo que seguir yo al apóstol Pablo? ¿Para qué? ¿Para morir? Déjeme decirle que antes de morir físicamente, debemos de morir, deben de morir nuestras ideas, deben de morir nuestra manera de pensar, debemos de morir al mundo, debemos de morir a tantas cosas. Y cuando morimos a todas esas cosas que afectan en cierta manera nuestra vida, entonces comenzamos a vivir para Cristo. Y este mensaje no era nada más por dar ese mensaje, sino que había una razón. Y en los versos que miramos en medio del primer verso que leímos y el último, miramos que el apóstol Pablo está atacando una actitud directamente de los corintios, que ellos creían o tenían una expectativa mucho más alta de lo que ellos eran, incluso se creían por encima de los apóstoles. Y la realidad es que ellos no eran mejores, ellos tenían una actitud de arrogancia, y esa actitud no permite que una persona sea siervo de Cristo. Recuerde, cuando tomamos una actitud de humildad, entonces somos exaltados. Cuando nosotros nos creemos que somos más de lo que somos, entonces el Señor nos baja de nivel. Y una persona arrogante, hermanos, no puede ser un fiel servidor de Cristo, ni tampoco se sujeta a la voluntad de alguien más. Y el apóstol Pablo, si alguien tenía una visión clara, un concepto claro de lo que es la humildad y lo que es el orgullo, era el apóstol Pablo.
Porque el apóstol Pablo era un hombre orgulloso, él creía que él todo lo podía, que podía manejar todas las cosas a su manera, hasta que se encontró con Cristo y se dio cuenta que Cristo lo bajaba del lugar donde estaba para ponerlo en una posición de siervo. Entonces, cuando el apóstol Pablo se baja de ese nivel o es bajado de ese nivel, cuando entra a un nivel poquito más bajo del concepto humano, pero que es el lugar en que Cristo nos quiere tener, entonces él se da cuenta que su vida le pertenece al Señor y que no cuenta mucho lo que él piensa, sino lo que cuenta es lo que el Señor piensa, lo que el Señor quiere, lo que él tiene para nosotros. ¿Para qué nos llamó el Señor? Bueno, para ser siervos de él y para hacer su voluntad. Esa es la realidad. Entonces, cuando nosotros estamos en esa posición, ya no nos preocupa lo que murmuren las personas a nuestro lado. Ya no nos preocupa cómo nos tratan otras personas. Nuestro enfoque principal es ser fieles al Señor. Y en esa posición se encontraba el apóstol Pablo, y es por eso que él envía esta carta y envía este discurso a los corintios, porque les está mandando un mensaje. Es ahí donde los quiere el Señor. Ese llamado no es nada más para los apóstoles, aunque el apóstol Pablo está diciendo, nosotros los apóstoles fuimos llamados y fuimos puestos en esta situación, en este lugar, pero termina diciendo, imítenme a mí. En otras palabras, está diciendo, eso también es para ustedes. Eso no es nada más para el apostolado, eso es para todo el pueblo de Dios. Todos tomamos parte de eso. Seguramente, cuando nosotros nos sentimos en ese nivel, quiere decir que hay algo que tiene que morir todavía en nuestras vidas. No está hablando de muerte física, está hablando de las cosas que nos estorban o nos afectan para ser verdaderos siervos del Señor. Y quiero hablar un poquito acerca de un espectáculo real, porque está hablando de un espectáculo, pero miren, en este tiempo nosotros lo que miramos es una farsa. Cuando vamos a mirar algo, cuando vamos a presenciar un espectáculo, no hay nada real en eso. Es algo ficticio, es algo arreglado, es algo que nadie está haciendo ningún sacrificio. Al contrario, están obteniendo beneficio. Pero en aquellos tiempos los espectáculos a los que se refería el apóstol Pablo estaba hablando de la misma muerte. Por eso dice, el Señor nos ha puesto como sentenciados a muerte. En otras palabras, en este espectáculo que nosotros estamos dando nos va a costar la vida, nos va a llevar a la muerte. Eso es lo que está diciendo. Otra vez, ¿qué tiene de atractivo? Pero mire, hablando de los espectáculos, el apóstol Pablo seguramente ya había estado en el Coliseo Romano y había presenciado esos espectáculos, donde esos espectáculos siempre terminaban con la muerte de un siervo o varios siervos del Señor. Entonces, en esa situación es en la que él se encuentra. Ya no es nada más la humillación que viene del mundo, que viene de los hombres, porque menciona tres. Miren, todo espectáculo tiene una audiencia que está escuchando, y también, ¿cómo se dice? Espectadores. Tiene espectadores que están mirando el espectáculo, y yo trato de imaginarme cómo serían esos espectáculos de los cuales hablaba el apóstol Pablo. Entonces el apóstol Pablo estaba seguro de lo que le esperaba, porque él había mirado seguramente pequeñitos devorados por las fieras en esos espectáculos, donde los cristianos ofrendaban su vida por la causa del Señor. Entonces para él no era nada nuevo decir, hey, yo estoy sentenciado a muerte. Yo voy a terminar así. Yo voy a terminar dando mi vida como holocausto, como ofrenda para el Señor. Voy a entregar mi cuerpo. Ya no nada más murieron mis ideales. Ya no nada más cambió mi forma de pensar. Ahora entiendo, porque eso es lo que dice el verso 9. El verso 9 dice, porque yo entiendo, porque yo pienso que para eso me llamó el Señor. Entonces, muchas veces, hermanos, nosotros miramos el evangelio como de decir, no, todo va a estar bien, todo va a ser pura, ¿cómo diríamos los mexicanos? Pura vida, pura pachanga. No, la realidad es que tiene de todo. El llamamiento de Dios implica muchas cosas,
Pero al final de todo, dice el Señor, yo les voy a dar mucho más de lo que tenían y al final los recompenso con la vida eterna. ¿Ok? Nadie está perdiendo nada. Todo aquel que le crea al Señor está ganando. En Cristo no hay pérdida, hermano. Pero en Cristo todo es real. Sea espectáculo, sea sacrificio, sea todo lo que hacemos, debe de ser real para el Señor. Entonces el apóstol Pablo entiende eso. Los espectáculos, hermanos, que se presentaban donde terminaban con sacrificios de personas, no eran una farsa. Les mencionaba, ahorita cualquiera toma el papel de otro personaje y vaya a hacer una película y hace una obra de teatro y todo eso. Pero muchas veces las escenas más difíciles ni siquiera las hacen ellos, las hace alguien más. Entonces, ¿qué tiene de real eso? Y a veces nosotros nos emocionamos y decimos, qué bueno estuvo esto. Pero ¿cuál sería la actitud de las personas que miraban un pequeñito ser devorado por las fieras? Y muchos de los espectadores se gozaban de mirar eso. ¿Por qué razón? Porque eran enemigos de los hijos de Dios. Y normalmente todos los espectadores que estaban ahí no eran hijos de Dios. Si acaso entraba alguien, si acaso entraba un cristiano, era para participar como el principal protagonista, para ser despedazado, para ser hecho pedazos. Y a lo mejor en alguna ocasión permitían a alguien más para que presenciara la muerte de su pequeño. Sí había espectadores cristianos, pero eran los espectadores que iban a experimentar el sacrificio de su propia familia. Eso era la vida, eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Tenemos que entender ese concepto, pero al final de cuentas todavía el llamamiento es a que nosotros hagamos lo mismo. ¿A quién le gustaría presenciar un tipo de espectáculos como ese? Es difícil, es difícil. La vida del Señor tiene tiempos así, hermanos. El llamamiento de Dios incluye cosas como esas. Entonces, recuerde eso. Si no estamos dispuestos a hacer esas cosas por el Señor, quiere decir que todavía vivimos para nosotros mismos. Y ustedes estarán pensando ahorita, en este tiempo todavía hay esos, todavía tenemos que ir a ese extremo. Bueno, ¿a quién le pertenece su vida? Pregúntele al Señor qué quiere hacer con su vida. ¿A dónde lo quiere llevar el Señor? ¿Y cuál sería su oposición o su obediencia para hacer la voluntad del Señor? ¿Hasta qué punto, qué tantos metros o qué tantos pies estaríamos dispuestos a avanzar? ¿O cuánto retrocederíamos si estuviéramos en una situación así? Déjeme decirle que en estos tiempos hay muchos lugares donde los hijos de Dios están siendo sacrificados. No es nada más el Coliseo de Roma. Hay muchos otros lugares donde hay persecución, donde hay muerte, se enfrenta muerte, se enfrenta persecución por la causa de Cristo. Y ahí donde muchos dicen sí o dicen no. Miren, yo le oro mucho al Señor para no estar en una situación de esas. ¿Qué haríamos en esa situación? ¿Cómo reaccionaríamos? ¿Cuál sería nuestra respuesta cuando el Señor nos ponga en una situación semejante? ¿Cómo se siente usted? Nomás piense, ¿cómo se siente usted cuando alguien lo maltrata? ¿Cómo se siente? Porque alguien no lo salude, porque un hermano es su hermano. Y si pasó por junto a usted y no lo saludó, nos sentimos mal. Ahora cuando nosotros somos el espectáculo central, como dice el apóstol Pablo, dice, nosotros somos la escoria, nos hemos, por causa de Cristo, no porque seamos criminales, por la causa del Señor, dice, la causa del Señor nos ha puesto como la escoria, como el desperdicio, como lo que ya no sirve, como el desecho, dice ahí. Donde el mundo por un lado nos maltrata, por otro lado los hombres
que a veces están cerca de nosotros, mencionado ahorita, puede ser un hermano que se levante en contra de nosotros. No sabemos. Acontece. Entonces, si nosotros somos el espectáculo central donde todos se burlan, se ríen de nosotros, ¿nos sentimos bien para servir al Señor? Nos sentimos mal. Ahora, si tuviéramos que ofrendar la vida por el Señor, ¿cómo nos sentiríamos? Ahora, el Señor no nos está pidiendo, gracias a Dios, estamos hermanos en un país donde hay libertad, pero todavía el Señor demanda nuestra vida. Y dice, yo te quiero para esta causa, yo te voy a enviar a tal lugar, yo quiero hacer esto a través de ti, yo quiero que tú vayas a tal lugar. ¿Y nosotros qué decimos? A veces patinamos ahí. Y muchas veces entran nuestros propios intereses, o la mayoría de las veces, están nuestros propios intereses antes que los intereses del Señor. Y el apóstol Pablo dice, no. Ustedes pueden decir lo que quieran, pero yo soy un siervo del Señor. Entonces estos tiempos, hermanos, todavía demandan nuestra vida. Vamos a hablar de un espectáculo más poderoso y más real que el del apóstol Pablo. Y ustedes saben de qué voy a hablar. Mire, el espectáculo más poderoso y que el mundo no ha podido olvidar es el espectáculo de la cruz del Calvario. Y estoy seguro que eso estaba en la mente de Pablo, aunque Pablo no fue un testigo presencial, pero él tuvo una experiencia con el Señor que seguramente se le mostró todo lo que había, el sufrimiento de Cristo. Porque en alguna ocasión el apóstol Pablo menciona y dice, aquí yo, Pablo, siervo de Jesucristo, estoy aquí para sufrir o para completar los padecimientos que le faltó sufrir a Cristo. Quiere decir que él sabía, tenía una idea bien clara del sufrimiento del Señor Jesucristo. Y déjeme decirle que ese sacrificio en la cruz del Calvario no fue un montaje planeado por nadie. No fue una cinta que se corrió. ¿Cómo le llaman los de un kilometraje o cómo le llaman a las películas? No es nada de eso. Fue un espectáculo real. Y quiero decirle que en ese espectáculo estaba presente la misma audiencia de la que habla el apóstol Pablo. Estaban los enemigos del Señor, el mundo que lo desechaba, lo humillaba, lo despreciaba, lo miraba como un farsante. Ahí estaba presente. Estaban los religiosos, estaban los hombres, pero estoy seguro que también estaban los ángeles. La misma audiencia de la cual está hablando el apóstol Pablo. Había personas que amaban a Jesús, que así como en el espectáculo en el Coliseo Romano estaban mirando cómo despedazaban a sus pequeñitos, ahí estaba la madre de Jesús, ahí estaban las personas que amaban a Jesús, presenciando el espectáculo de cómo estaban abofeteando, cómo estaban latigando al Señor, cómo estaban clavando sus manos, cómo estaban clavando sus pies. Ellos presenciaron ese espectáculo. Y dentro de los que presenciaron ese espectáculo, ahí están los apóstoles. Y ellos dicen, si el Señor pasó por todo esto, ¿por qué no puedo pasar yo? Si el Señor después de resucitado nos dijo, yo he vencido al mundo, y si yo he vencido al mundo, ustedes también lo van a vencer. Entonces nosotros sabemos, hermanos, a través de la Escritura, que sí se puede. Que sí se puede, que esto no es una farsa, hermanos, que esto es real. Las personas que presenciaron ese espectáculo, ellos se dieron cuenta o miraron que era 100% real lo que estaban mirando. Cuando ellos miraron al Señor cargando la cruz, ellos miraron que la cruz era real. Miraron el sufrimiento del Señor para cargar la cruz. Miraron que los clavos eran reales.
Miraron que la sangre que brotaba por las heridas era real, no era una farsa. Miraron que el látigo que arrancaba los pedazos de carne del Señor era real. Todo era real. No era cualquier espectáculo, era el mejor espectáculo que alguien, aunque muy doloroso, pero era un espectáculo real, donde nadie estaba representando a nadie. El Señor era el protagonista de su propio sacrificio. Eso lo miraron los apóstoles. Pero al final de cuentas, miraron que la resurrección de Cristo también fue real. Muchos de ellos querían tocar sus heridas para convencerse, o algunos de ellos. Y cuando lo vieron dijeron, ahora sí creo. Mire, fue tan real el sacrificio de Cristo que el mismo universo se conmovió. Cuando llegó al final del sacrificio, la tierra tembló y se oscureció el mundo. Porque era una realidad. Ahora nosotros presentamos y miramos a veces en Semana Santa y todas esas cosas que sacrifican a alguien, pero eso no es real. Eso no es una realidad. Eso es alguien que está representando a alguien más, y no nos duele en el corazón mirar que están colgando a alguien de una cruz, porque sabemos que eso no es real. Pero el sacrificio fue real. Y Dios exhibió, dice la palabra de Dios, entregó a su propio Hijo para que fuera exhibido públicamente ante el mundo, ante los ángeles y ante los hombres. Entonces el apóstol Pablo dice, yo estoy dispuesto a eso. Yo estoy dispuesto a pasar por eso. Fue tan real que los mismos guardias que custodiaban a Jesús, cuando miraron que tembló y se oscureció y todo eso, dijeron, verdaderamente, es real, este es el Hijo de Dios, no es un farsante. Lo criticábamos, lo juzgábamos que era un blasfemo, pero ahora nos damos cuenta que es el verdadero Hijo de Dios. Es real, es verdadero. Entonces, hermanos, lo que nosotros hacemos por el Señor está basado en esa realidad. No servimos al Señor porque alguien nos contó un cuento. Servimos al Señor porque Él es real en todo lo que hace. Déjeme le digo una cosa, en el Señor hasta las mentiras se convierten en realidad. Y usted puede decir, ¿cómo se puede convertir una mentira en realidad? Déjeme le digo que cuando nosotros hacemos eso, cuando nosotros mentimos, cuando hacemos cosas de esas, la realidad está en la consecuencia que vamos a sufrir. Entonces al final de cuentas una mentira se convierte en una realidad para nosotros. Eso puede hacerlo el Señor. En Cristo las cosas son reales. Entonces, hermanos, cuando miramos todas estas cosas, que el Señor, siendo Dios, no teniendo pecado, no habiendo razón supuestamente no había una razón, pero Él tenía una razón muy poderosa, porque nos amaba a nosotros, pero Él no tenía por qué sufrir. No. El sacrificio de Cristo es algo que tenemos que apreciar nosotros y no podemos pasar por alto. Es por nuestra causa. No había otra razón. Entonces, cuando miramos esto, hermanos, nosotros podemos pensar como el apóstol Pablo y decir, vale la pena imitar ya no nada más a los apóstoles, no nada más al apóstol Pablo, pero hay que imitar al Señor, que ese es el sacrificio más real que el mundo ha podido mirar. Más de 2000 años y ese sacrificio todavía está vivo en la mente de las personas, porque creo que no hay nadie en este mundo que tenga uso de razón y no haya escuchado el sacrificio de Cristo. Aún los pequeñitos, ellos ya saben que Cristo se sacrificó
para que nosotros seamos salvos. Miren los niños cantando, alabando, glorificando al Señor. Hey, ¿por qué? Porque hay una razón. Porque en Cristo hay una esperanza. Entonces vale la pena seguir el consejo del apóstol Pablo, donde dice: le ruego que me imitéis. Cuando estamos imitando al apóstol Pablo, estamos imitando directamente al Señor que ofrendó su vida por nosotros. Entonces, basado en lo que Él hizo, nosotros lo mínimo que podemos hacer es dedicar nuestra vida, no para ser crucificados, sino para que la obra del Señor siga adelante. Ese es el llamamiento para nosotros. Sabemos que todos los apóstoles, o la mayoría de ellos, fueron sacrificados. En nuestro caso, los tiempos han cambiado, pero no el plan y el propósito de Dios. Todavía nuestra vida le pertenece al Señor, y lo menos que podemos hacer es decirle: Señor, aquí está mi vida, haz con ella lo que quieras. Y no es un canto nada más, lo cantamos, pero ¿lo creemos? ¿Estamos dispuestos? ¿Habrá algo más emocionante o que valga más la pena que servir al Señor? ¿Qué podríamos mencionar que sea mejor que servir a Dios? No, porque ninguna otra cosa tiene la recompensa que tiene el servir al Señor. Es cierto que en este tiempo, hermanos, o digamos el estilo de vida en el cual nosotros vivimos es muy diferente a lo que ellos enfrentaron en aquellas situaciones, pero todavía sí a veces tenemos problemas con todas las comodidades. No vamos naufragando en una barca deshecha. Muchos de ustedes andan en Lexus, en Cadillac y lo mejor. Y todo eso es porque Dios ha sido bueno. Porque Dios ha sido bueno. El mismo Señor tuvo que caminar. Dice que el Señor caminaba y recorría todas las aldeas, predicando el reino de los cielos y sanando toda enfermedad y dolencia. Y no traía un Cadillac, no traía un carro último modelo, traía unas sandalias nada más. El único que traía. Ahora, yo no sé si todas esas cosas nos han hecho daño, porque donde hay más necesidad es donde se predica más el evangelio. No le pida al Señor que le quite el carro, mejor pídale que le dé la fuerza y el deseo de ir a llevar el mensaje del Señor y de padecer por él si es necesario. Concluimos. Miren, voy a leer otra vez parte de la escritura que leímos. No quise meterme en otras escrituras porque creo que aquí hay un mensaje. Aquí hay un mensaje para la iglesia. Aquí hay un mensaje para los oyentes. Aquí hay un mensaje para todos. Pablo tenía un concepto muy diferente del llamamiento de Dios al que tenían los hermanos de Corintio. Aunque el apóstol Pablo había sido su maestro, pero termina diciéndoles: ustedes pueden tener muchos ayos en Cristo, que la traducción a eso quiere decir: ustedes pueden tener muchos instructores, muchos maestros en Cristo, pero ninguno como yo. Yo soy su padre, yo los engendré a través del evangelio. Entonces, eso acontece muchas veces, hermanos, que entran diferente tipo de enseñanzas a nuestra vida. Miren la televisión, miren las redes sociales, ofrecen un evangelio que no cuesta nada. Y a veces eso entra a la iglesia y la iglesia dice: hey, pues eso es lo que tengo que hacer. Recibo todo a cambio de no dar nada. Entonces está bien la cosa, ¿verdad? Eso no se parece a lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo tiene un mensaje diferente. A lo mejor es esa la mentalidad de Corintios. Dice: porque según pienso. Y aquí se mira como que el apóstol Pablo dice: yo pienso, pero la realidad es que el apóstol Pablo estaba convencido.
Porque si yo no estoy convencido, yo no me presto a eso. Tiene que haber una convicción en mí para poder tomar una decisión. Entonces él dice, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros. Y miren qué tremendo exhibir. Dios nos, muchas veces decimos, Dios me llamó para cuidar de mí, para protegerme, para salvarme, para sacarme de la situación donde estaba. Pero el apóstol Pablo dice, a mí me llamó para exhibirme. Dice, nos llamó. Dice, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo. Y ahí miren eso. Si esa insensatez de nosotros, de bajarnos a ese nivel, de permitir ser humillados, ser exhibidos, todas esas cosas, la única razón es el amor a Cristo. Dice, mas vosotros prudentes en Cristo, nosotros débiles, mas vosotros fuertes, aparentemente. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Fíjense todas las garantías que tenían. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. ¿Por qué la soportamos? Por la fortaleza que viene de parte de Dios. Nos difaman y rogamos. Fíjense, rogarle a la persona que está maltratando, que lo que nos está causando mal. Dice, hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Quiero decir con esto que muchas personas miran a los hijos de Dios como algo tan insignificante que nos miran como un estorbo, la escoria del mundo, el desperdicio. ¿Para qué sirven estos? Nomás para ir a encerrarse en un templo y andar sonando las puertas, andar molestando. He escuchado esos comentarios. ¿Qué tienen que ofrecernos? Miren, nosotros no tenemos nada que ofrecer, pero no nos predicamos a nosotros mismos. Ofrecemos al que puede cambiar la situación y la vida de las personas. Y no nada más la vida en esta tierra, sino cambiar la eternidad para aquellos que no quieren escuchar, para los que nos desprecian. Por eso dice el apóstol Pablo, nos difaman y todavía les rogamos. Aunque el Señor dijo algo diferente, si alguien no los escucha, váyanse a la otra casa. Pero Pablo dice, amamos tanto la obra del Señor que le rogamos, insistimos. Y ese es el trabajo de la iglesia. Eso es lo que debemos de imitar. El mundo nos puede mirar como desecho, los hombres nos pueden humillar, pero los ángeles también son parte de los espectadores. Y ustedes saben que los ángeles son mensajeros de Dios. Cuando nosotros hacemos algo bien, ellos llevan el mensaje al Señor. Ay, miré al hermano Rocha que estaba convenciendo a una persona que acepte tu palabra. Pero el mensaje también puede ser diferente. Miré a un hermano que andaba haciendo esto y esto y esto. Y los ángeles también son protectores nuestros. ¿Ok? Entonces, en medio de todas esas situaciones, no estamos solos. No estamos solos. Y principalmente, con eso termino, el que nos exhibe como sentenciados a muerte, jamás pasará por alto el más mínimo sacrificio que nosotros hagamos. Porque los espectadores que nosotros tenemos no es nada más el mundo, no son nada más los ángeles, no son nada más los hombres, es el Señor mismo que está mirando todas las cosas que nosotros hacemos. ¿Cómo las hacemos? ¿Con qué expectativa las hacemos? ¿Con qué actitud las hacemos? ¿Cuándo las hacemos? ¿Cuándo no las hacemos? Pónganse de pie, hermano.
Todo este mensaje, toda esta escritura que leímos fue para tratar con una actitud personal de una iglesia que tenía una expectativa más alta que la expectativa que debe de tener. ¿Se fijaron todo lo que batalló el apóstol Pablo para escribir eso? ¿Cuánto pensaría él para mandar ese mensaje y decir, hey, alguien se va a sentir mal, se va a malinterpretar a lo mejor el mensaje? Pero la realidad es que había un propósito bien claro en la mente del apóstol Pablo. Si la iglesia de Corinto quiere ser fiel siervos del Señor, tienen que bajarse del lugar donde están y entender que yo tengo toda la autoridad. Y ese es el mensaje para la iglesia de hoy. Ese es el mensaje, que Dios es santo, que Dios es bueno, que Dios es perfecto, que Dios nos ama, que Dios padeció por nosotros. Entonces nosotros lo mínimo que podemos hacer es ser obedientes al Señor y disfrutar de todas las bendiciones del Señor. Ese es el mensaje para este día. Así que, hermanos, humillémonos delante del Señor. No endurezcamos nuestro corazón. Dice la palabra de Dios: si escuchares hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Esa es la clave. Si alguien recibió el mensaje, si alguien cree que necesita ser más humilde delante de Dios, hágalo. Hágalo. Servimos a un gran Dios que está por encima de todas las cosas. Nosotros no podemos estar por encima de Él. Él es el Todopoderoso. Hagamos su voluntad. Hagamos la voluntad de Dios. Seamos obedientes a la voz del Señor. Yo le invito a que pase este altar y vamos a hablar con el Señor. A veces hablamos con tantas personas, hablamos de tantas cosas, tantos temas, pero con el Señor hablamos poco. Y cuando no hablamos con el Señor, le estamos negando la oportunidad al Señor de que cambie áreas que Él quiere cambiar de nuestra vida. Hable con el Señor. Dios no es un Dios sordo, hermano, que no escuche nuestras peticiones. Hable con papá. Creo que no hay padre que no le guste escuchar a sus hijos, comunicarse, hablar con sus hijos. Cuando nuestros hijos hablan con nosotros, escuchamos muchas peticiones. Algunas las podemos suplir, otras no las podemos suplir, porque somos seres limitados. Pero cuando le pedimos al Señor, no hay nada que Él no nos pueda conceder, porque Él es dueño de todo. Pídale, pídale. Y ofrézcale también. ¿Sabes qué, Señor? Tengo tantas necesidades, pero quiero ser obediente a ti. Te ofrezco mi obediencia. Te ofrezco mi reconocimiento. Te ofrezco mi vida. Te ofrezco todo lo que soy. Eso es lo que quiere escuchar el Señor. Que sus hijos le entreguen todo sin reservarse nada. Aleluya.